Ok, muy bien chicos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ujú. Vamos a poner esto por aquí. Ok. Ujú, 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 ujú. Hola Renata, hola Génesis, hola Diana, hola Jimena, hola Débora, hola Ana, hola Jean Paul, hola Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo genial? ¿Todo ok? Bien, 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 jóvenes. A ver, antes de empezar, ¿cuántos van en sesión? Mm, no, mejor les comento después. Hola, hola Carla, ¿qué tal? Mejor les comento después, que se vayan conectando los compañeros y ya cuando estemos en sesión, todos, o bueno, la mayoría, les comento. Bien. Eh, 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 Semana 12. Hoy trabaja semana 12. La frase del día, tu estudio de hoy es una inversión para el mañana. Es la mejor inversión. Si nuestros padres nos pueden ofrecer esa inversión, genial. Si de repente algún familiar nos puede ofrecer esa inversión, genial, hay que aprovechar. Profe, no, yo solito, yo solita me estoy financiando. Yo solito, yo solita me estoy pagando la preparación. Igual, genial. A aprovechar a mil. A aprovechar a mil. Es una gran oportunidad, no hay que perder esa oportunidad, que es la mejor inversión, ¿no? El estudio. Bueno, una de las mejores inversiones. Una de las mejores inversiones, el estudio. Ujú, ujú. Hola, hola, Yanela, ¿qué tal? De hecho, de repente aquí en sesión hay algún joven o alguna señorita que a la vez trabaje y estudie. Hola, Antoinette, ¿sí? De repente hay algún joven, alguna señorita que a la par trabaja y estudia en la mañana, estudia, en la tarde trabaja. O sea, digo, no, no hay, no hay. Ok. Bueno, si es que hay algún joven o alguna señorita que a la par trabaja y estudia, genial. Es complicado, ¿no? Es complicado, es difícil por los tiempos, pero es un gran desafío que hay que ser es determinados y, contumaces, ¿no? En el estudio. Hola, hola, Aguilar, ¿qué tal? Profe, yo no, yo solamente estudio. Igual, también genial, hay que aprovechar hasta alcanzar esa vacante. Ok, vamos con el vocabulario. Profe, ¿qué es arcano? Te ayudo. Este es un asunto arcano. Nadie conoce este asunto. Difícilmente, difícilmente podríamos encontrar, perdón, a alguien que conozca este asunto. Es un asunto, es un tema arcano, un tema que nadie conoce, o bueno, difícilmente alguno podría conocer. Arcano es oculto, arcano es escondido, arcano, oculto, escondido, esotérico. Te ayudo, empieza con ese. El sinónimo empieza con ese y termina en O. Ya, profe, hay dos términos que empiezan con ese y terminan en O. Subrepticio, exacto, Renata, subrepticio. Arcano, subrepticio, escondido, eh, esotérico. Ujú. Felonía, profe, ¿qué es felonía? Fue víctima de una felonía. Él confiaba en esa persona. Tenía la plena confianza en la discreción de su supuesto amigo, pero no. Resultó ser un felón. Resultó consumar sus acciones en un acto de felonía, perfidia, traición. Claro, Renata, excelente. Felonía, perfidia, traición. Tenemos arcano, arcano oculto, escondido, esotérico. Sinónimo subrepticio, felonía, traición, deslealtad, perfidia.
Saturación, profe, ¿qué saturación? Este espacio está saturado de productos. Ya en este almacén no podemos eh, incluir, no podemos aumentar un producto más. Ya este espacio está saturado, saturado de productos. Abarrotado, abarrotamiento, saturado, abarrotado, saturación, abarrotamiento, abarrotamiento. Escepticismo. Profe, ¿qué es escepticismo? La verdad, no sé si creerte. Mm, Me causa escepticismo. Tu justificación me causa escepticismo. La verdad, no sé si creerte. Yo dudo de la certeza de esa justificación, de esa excusa. Recelo, claro, Fabiola, recelo, escepticismo, duda, recelo, inseguridad. Ujú, bien. Y estafeta, profe, ¿qué es estafeta? Usted, dependiendo de su trabajo profesional, va a tener su estafeta. De repente, profe, yo voy a terminar mm, en un trabajo con una oficina, en una estafeta, un despacho. Exacto. Ujú. Bien, ahí está. Entonces, arcano, oculto, subrepticio, felonía, traición, perfidia, saturación, abarrotamiento, escepticismo, recelo, duda, excitación, con H al inicio, escepticismo, recelo, estafeta, despacho. Despacho, oficina. Ujú. Y barruntar. Profe, ¿qué es barruntar? Yo barrunto que esto podría ser de esta manera. Yo colijo que esto se podría dar de esta manera. Barruntar. Yo barrunto, yo colijo que esto se podría hacer de esta o tal manera. Inferir, inferir. Bien, genial. Ya estamos con el vocabulario. Perfecto. Jóvenes, hoy trabajamos sentido contextual. Hoy trabajamos sentido contextual, pero profe, nosotros ya trabajamos sentido contextual. Preguntas por sentido contextual desde la primera semana bueno, sí, desde la primera semana de clases. Es que hoy vamos a trabajar, no, ya tenemos conocimiento, ya sabemos cómo se aborda, pero hoy vamos a aclarar ciertos puntos, ciertos datos y la crucialidad que tiene este tipo de preguntas, no solamente para responder las preguntas por sentido contextual, sino también las otras preguntas como por compatibilidad, incompatibilidad y extrapolación. Las preguntas por sentido contextual consisten en entender, interpretar un enunciado, el contexto, la situación y poder encontrar una palabra o identificar una palabra que reemplace a un término dentro de ese contexto. Por ejemplo, aquí tengo la oración, aquí tengo el enunciado. Hay que seguir la línea del camino para llegar a su casa. Como hemos estado trabajando anteriormente, ¿cómo yo entiendo el contexto? Yo entiendo el contexto simplemente por intuición, ¿sí? O sea, es pertinente decir que entiendo el contexto, comprendo el contexto simplemente por intuición. No. Se entiende de manera lexical, obviamente que no. El término, en este caso la palabra línea, no se entiende de manera lexical. Depende de la situación oracional, depende del contexto. ¿Y cómo es que yo entiendo el contexto? Pues el enunciado, la oración, el texto me presenta palabras clave, me muestra palabras clave, términos clave. Hay que seguir la línea del camino. Hay que seguir la línea del camino. Entonces, si me dice, hay que seguir la línea, seguir camino. A ver, yo te pregunto, si el contexto me indica camino,
¿Ese término línea se refiere a trazo? ¿Ese término línea se refiere a subrayado? A ver, ayúdame. Hay que seguir la línea del camino para llegar a casa. Yo te pregunto, aquí, línea, ¿se refiere a trazo? ¿Línea se refiere a subrayado? Evidentemente no, porque el contexto no lo manifiesta así. Ok, dime, qué palabra podría eh, concatenarse en ese contexto? ¿Qué palabra? Hay que seguir la dirección del... Ok, claro, la dirección del camino, la ruta, bien, pues la dirección, la ruta, la secuencia. ¿Podría ser secuencia si estamos hablando de camino? Secuencia podría ser de repente en una lista de procesos o en un sistema. No es tan preciso, no está concatenado el contexto. Que una secuencia puede ser para un proceso, un- una lista de etapas, un sistema. Ruta, sí, dirección, sí. Dime, ¿puede ser hay que seguir la sendero del camino? Hay que seguir la sendero del camino. Así como que la sendero. ¿No debe ser el sendero? Claro. Ah, es que yo tengo que fijarme bien en el contexto y esos detalles del artículo tienen que calar muy bien. Lo correcto es la dirección, genial, la ruta, genial, la senda, también. Hay tres opciones, hay tres opciones. Ok. Siguiente enunciado. Está destrozado por la muerte de su mejor amigo. Palabra clave, Renata, Débora. ¿Cuál creen que es la palabra clave? ¿Cuál creen que es el término clave que me ayuda a entender el contexto en este enunciado? Está destrozado por la muerte de su mejor amigo. Exacto. Muerte. ¿Qué más? Simplemente muerte. ¿Qué otra palabra o qué otros términos? No, el término destrozado es el término que debemos reemplazar. La palabra destrozado es el término que debemos reemplazar. Las palabras clave son los términos que me ayudan a entender el contexto. Claro, mejor amigo, mejor amigo. Ah, caray. Entonces, murió el mejor amigo, murió el mejor amigo, destrozado. ¿A qué se refiere con destrozado? ¿Fracturado? ¿Cómo que fracturado, profe? No tiene sentido decir fracturado. Si dice que murió el mejor amigo, no tiene sentido decir fracturado. Triste, herido, ya también, triste, herido, cabizbajo, dolido, eh, sensible, deprimido, ok, de acuerdo al contexto, afligido. Aquí sí hay un bagaje de términos que se pueden aplicar al contexto. Abatido también. eh, roto, eh, 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 bueno, ahí leo Emile, pero me corrige si es Emile o Emile. ¿Ok? Me corriges. Ahí yo leo Emile. Bien. Ah, ok, ok. Emile. Ya, ya está. O Emil. O Emil. Yo de repente estoy diciendo, estoy leyendo tal cual. Emile o es Emil. Bueno, eh, ok, 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 Emile. Eh, buen término, buen término. Roto. Profe, aquí el compañero acaba de proponer esa palabra, roto. ¿Tendría sentido decir, está roto por la muerte de su mejor amigo? Ah, un momento, un momento. Aquí tenemos el término destrozado, que es la palabra reemplazar, que es el término a reemplazar. Y lo que estamos buscando es un término apropiado al contexto, es un término pertinente al contexto. El término roto, por más que pueda que tenga sentido o por más que pueda que tenga relación con el contexto, es un término muy amplio, un término muy amplio, muy general. Roto el papel, roto la cartera, rota la cartera. Es un término muy amplio, muy general. Y lo que principalmente se buscan son términos que se acoplen, términos precisos, términos que se adapten precisamente al contexto. ¿Me dejo entender? Sí. No digo que el término esté totalmente mal, no digo que el término esté totalmente errado, pero como es un término muy amplio, es muy general, no tiene tanta capacidad adaptativa para el enunciado. ¿Me dejo entender? Es como decir, eh, siento un dolor, no sé qué siento, me parece que siento un dolor.
no sé qué siento, me parece que hay alguna cosa que me está molestando. Cuando utilizamos el término cosa, es muy amplio, muy ambiguo, muy impreciso. Lo que buscamos son términos adecuados, adaptables al contexto, precisos al contexto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender, Emilia? Como les decía, no digo que esté mal, pero es muy general, es muy amplio. Ok, bien, bien. No hay de qué. Ese chico es muy pesado, siempre fastidia y responde de manera despectiva. ¿Cuál crees tú que son las palabras clave, las palabras que me ayudan a entender el contexto aquí? Ese chico es muy pesado, siempre fastidia, responde de manera despectiva. Ok, Paul, fastidia. Ah, despectivo. Responde despectivo. Ya, ok, ok, Alison, responde despectivo. Ya está. Ujú. Bien, por aquí me indican, profe, ese chico es muy molestoso, siempre fastidia y responde, ya, bien, genial, es muy molestoso, ya. ¿Qué otro término? ¿Qué otro término? Ese chico es muy molestoso. Ese chico es muy incómodo. Hay un término que de repente usted usa para referirse a ese chico o a esa chica irritante. Ya, ok, ok, irritante. Ese chico es muy irritante, muy molesto, muy odioso, muy incómodo. Mm, si decimos cargoso, sí, 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 por el fastidia, insistiendo, cargoseando, molestando, ya, ok. Aunque faltaría mayor contexto con el término cargoso, Alison. Sí se acopla por fastidio, ¿no? Pero faltaría un mayor contexto. Espeso. ¿Podríamos utilizar el término espeso? Un término que es de uso coloquial. ¿Sí? Podríamos utilizar un término, en este caso, el término espeso, un término que es de uso coloquial. No, para el examen no. Si bien es cierto, en la cotidianidad usamos, ¿no? Oye, qué espeso. Oye, qué espesa esa chica, qué espesa ese chico. En el uso coloquial. Pero para efectos del examen, no. No, no, no. Utilizamos un término que se adapte, que se acople y que tenga rigor semántico, es decir, según el diccionario, según la RAE. Eh, Dime, ¿puede ser ese chico es muy fastidioso, siempre fastidia y responde de manera despectiva? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Estaría bien? Ese chico es muy fastidioso, siempre fastidia y responde de manera despectiva. ¿Qué dice Fabiola? ¿Qué dice Mil? Claro, no, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser fastidioso? Si también es irritante, molesto. ¿Por qué no puede ser fastidioso? Ese chico es muy fastidioso, siempre fastidia y responde de manera despectiva. Porque, claro, Débora, porque se estaría incurriendo en una redundancia, estaría incurriendo en una repetición innecesaria. ¿Por qué decir fastidioso siempre fastidia? Como si el cocinero cocina, el investigador investiga. No, hay que, aquí, apunta, apunta, evitar la redundancia. Y, y se ha dado casos, jóvenes, se ha dado casos en el examen de admisión, que no he visto en estos últimos procesos, pero sí he visto anteriormente, donde te plantean tienes el contexto, te plantean entre las alternativas una palabra, un término que incurre en redundancia para el contexto, que a simple vista parece que fuese la respuesta, que a simple vista se adapta al contexto, pero revisas bien y repite la información, redunda. Hay que evitar ello. Si yo encuentro una palabra, un concepto, un término que repite información o que redunda la información que ya me mencionen en el contexto, no, la descarto. ¿Me dejo entender, jóvenes? Apunten, apunten ese datito. Apunten ese datito. Evitar la redundancia en ese tipo de preguntas. Antipático también. Ese chico es muy antipático, muy molesto. Hay un término que hace tiempo escuché en una película. De repente ustedes habrán escuchado este término. En la película Shrek, el ogro verde con su amigo, el burrito, no recuerdo si fue en la primera o en la segunda entrega, en una de las primeras entregas, que Shrek le dijo a Burro, eres un burro latoso, latoso. Ese es un sinónimo, latoso, antipático, molesto, irritante, latoso, bien, según el contexto.
distingue las palabras clave, distingue los términos clave, entiende la situación oracional y reemplaza. Y no te olvides de tener en cuenta, evitar la redundancia. Dato. Ha habido ocasiones continuas digo, porque se habrá dado estamos en 2024, ¿no? Se habrá dado hasta el 2019, 18, por ahí, 18, que era un tanto continuo. La pregunta por sentido contextual que implicaba el aspecto denotativo y el aspecto connotativo. En el texto, la palabra tal connota. Según el texto, el término tal denota. Quizá de repente ustedes revisando exámenes anteriores se han percatado de esa palabrita con nota de nota, ¿sí? O no se han percatado. Pero te digo que en exámenes anteriores, no en los últimos no recuerdo haber visto, en los anteriores, ¿no? Por ahí 2017, 2018, con nota, la palabra tal en el texto con nota, el término tal en el texto de nota, y sí. Ah, sí, sí, sí. Ahí sí se incluye, sí se incluye. Pero en los ordinarios, 2018, 2019, hasta más o menos hasta esos años es un tanto recurrente ese tipo de preguntas por denotación, connotación. Como te explicaron en el colegio, sí, funciona. La denotación, el sentido denotativo es el sentido directo, explícito, objetivo, literal, literal. El sentido connotativo es el sentido figurativo, subjetivo. Es el sentido indirecto. Principalmente tiene un sentido literario. Aquí, tus palabras son como música para mis oídos. Aquí el término música, ¿crees que se refiere al sonido, al ritmo, a los acordes, eh, al tono, ¿no? Tus palabras son como música para mis oídos. Me tranquilizan, me apaciguan. ¿En qué sentido está? Si yo te pregunto, ¿en qué sentido está el término música en este contexto? Si lo que se entiende es que sus palabras me producen tranquilidad, me apaciguan, me tranquilizan, me asocian connotativo, connotativo. Pedro es un cabeza de tuerca. Oye, no entiende ese Pedro. Ya le dije que no, no te voy a hacer caso. Primero ingresa, luego me avisas. Sigue insistiendo, Pedro. ¿En qué sentido está? ¿En qué sentido está? Es un cabeza de tuerca. Connotativo, connotativo. Bien. Solo compraré media naranja para el jugo. Solo media naranja. ¿En qué sentido está media naranja? Solo voy a comprar mitad de naranja. Denotativo. Un pájaro salió de su nido para buscar alimento. Nido. Un pájaro salió de su nido para buscar alimento. Igual denotativo. Ahora sé que es amor. Encontré a mi media naranja. Ahora sé que es amor. Encontré a mi media naranja. Connotativo. Bien. Encontré a mi media naranja. Un limón salvajes. Ese barrio es un nido de ladrones. Ahí se concentran. Uy, ahí se aglomeran los ladrones. Connotativo, connotativo. Una tuerca permite ajustar una pieza. Directo. Denotativo. La música instrumental es relajante. La música instrumental, esos acordes, esas cadencias, esos sonidos, son relajantes. Denotativo. Denotativo. Ok. Si yo te formulo la siguiente pregunta, si yo te formulo la siguiente pregunta. Los contadores. Ya. A ver.
Ahí, tengan el enunciado, tengan el enunciado. Un ratito. Ahí viene la pregunta. Eh, mm, 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 mm. Ya, alternativa A. Mm, 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 mm. Tres alternativas, ¿ya? Mm, mm, mm. Alternativa C. Mm, mm, mm. Un ratito, aquí, editar. Eh, ya, ya está, ya está. A ver, chicos. Dice, los contadores reajustan el presupuesto de la empresa, reajustan el presupuesto de la empresa. El término reajustan denota, ¿cuál es su respuesta? Pero recuerda que es de acuerdo al contexto, es según el contexto. Ahí sí. A ver, a ver, a ver. La B, la C, la A, la D, como que la D. ¿Dónde está la D? ¿Dónde está la D? En el texto, el término reajustan denota. Aquí la pregunta, chicos, de repente aquí me ha faltado colocar en el texto. Y ya, en el texto. En el texto. Bien. Ya, por aquí me indican A, B, C. En el texto, en el contexto, yo te pregunto, ¿el enunciado en qué sentido está? El término reajustar. Estoy ajustando esto. Estoy ajustando este elástico. En qué sentido está? El enunciado, ¿en qué sentido está? Connotativo, exacto, Fabiola. El enunciado está en sentido connotativo. Voy a reajustar este elástico, voy a reajustar esta tuerca, voy a reajustar esta pieza. Pero aquí el contexto dice, los contadores reajustan el presupuesto. Está en sentido connotativo. Y la pregunta es, en el texto el término reajustan denota. Lo que me están solicitando entonces es ese término reajustan que está en sentido connotativo, perdón, ese término reajustan que en el contexto está en sentido connotativo, denotativamente, ¿qué idea se entiende? Denotativamente, ¿qué idea se comprende? Por lo tanto, si tú me dices avioncito, estás aplicando simplemente un sentido lexical, un sentido sin el contexto, sin el enunciado, porque la oración ya está en sentido connotativo, el enunciado ya está en sentido connotativo, y lo que me están solicitando, que denotativamente, ¿qué se entiende? ¿Qué se comprende? Por el término reajustan, que está ya en sentido connotativo dentro de la oración. Y en este caso, claro, calculan los contadores calculan, realizan operaciones matemáticas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Distingue. ¿En qué sentido? Si me piden ese tipo de preguntas, denotativo, connotativo, distingue en qué sentido está el enunciado. ¿Está en sentido denotativo? ¿Está en sentido connotativo? Porque hay enunciados que sí están en sentido denotativo y es fácil y es manejable, pero hay otros enunciados que normalmente se presentan en sentido connotativo. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Me dejo entender con esta parte? ¿Me confirman? Si hay dudas, me avisan. ¿Otro? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? A ver. Ujú. Vamos a ver aquí. Otro más. Eh, eh, eh. El fiscal. Ujú.
La B, calcular, calcular, porque el enunciado ya está en sentido connotativo y lo que me piden es la idea denotativa de reajustan. La B, el enunciado está en sentido connotativo y lo que me piden es denotativo, la idea denotativa. Entonces, reajustan denotativamente, es calcular, realizar operaciones matemáticas. El fiscal usa a los mm, 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 eh, dirigentes políticos. Aquí va. Ujú, ujú, ujú. Ya, bien. En el texto, en el texto, el término acusan se entiende connotativamente, a ver, connotativa, alternativa a, mm, 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 alternativa B, ujú, alternativa C, ujú, ya, acusa. Ah, claro, el fiscal acusa, el fiscal sí acusa, señala, connotativamente, delata, dice fiscal, delata, incrimina, sentencia, por aquí me indican C, B, no, la B, la B, la B. Profe, ¿por qué? Fíjate en el contexto. El fiscal no sentencia. El fiscal no sentencia. Tú ya tienes aquí el término denotativo, que es acusan, que es acusan. Connotativamente, figurativamente, incriminan. ¿Qué quiere decir incriminar? Incluirlos en un crimen, incluirlos en un delito. Simplemente está acusando. Ya connotativamente, figurativamente, se le está incluyendo, se le está implicando en un delito, en un crimen. Si tú me dices sentencia, eso es para el juez. Si tú me dices delata, no, porque el fiscal ya está señalando, está acusando. Todo va a depender del contexto y de cuánto yo manejo el vocabulario. Todo depende del contexto y de cuánto yo manejo el vocabulario. Pero como les decía, chicos, este tipo de preguntas ha perdido un tanto de vigencia, ha perdido un tanto de vigencia en los exámenes, pero igual hay que tener en cuenta, igual hay que tener en cuenta. Normalmente me piden, normalmente está en sentido connotativo, normalmente está en sentido connotativo. Ok, dato. Un segundo. Bueno, aquí está. Aquí está. Ya. Bien. Yes. Dato. El significado se adquiere según el contexto, de acuerdo al contexto. Eso ya está zanjado. ¿Hay preguntas por sinónimo contextual? Sí. ¿Hay preguntas por antónimo contextual? También. La primera pregunta es por sinónimo contextual. Aquí. Él estaba acusado de corrupción en agravio del Estado, puesto que realizó contratos pactados con esa persona. Mira, acusado,
pactados, acusado, pactados, agravio contra el Estado, ah, caray, acusado, agravio contra el Estado, contratos pactados. Porque hay palabras que yo no entiendo, hay palabras que no comprendo. ¿Qué es impugnación? Impugnar es presentar un recurso en contra. Impugnar, presentar un recurso en contra. Perjuicio es perjudicar. Perjuicio, perjudicar. Cohecho, cohecho es soborno. Coima. Barbecho, barbecho es una tierra sin labrar, sin trabajar. Si el contexto dice, sinónimo contextual, si el contexto dice, si el contexto indica, acusado, agravio contra el Estado, contratos pactados. ¿Cuál es su respuesta? Contratos pactados bajo la mesa. Impugnación, traición, perjuicio, cohecho o barbecho. Chicos, ¿me escuchan? A ver, por aquí me indican la D con duda. Uy, solamente tengo la respuesta de Jerry. Hay, hay varios alumnos aquí en sesión. Cristian, mm, ya. Repito, ya vi la respuesta que marcó usted y está bien, pero por ahí no. Repito, impugnación es presentar un recurso en contra. Impugnar es contradecir, refutar. Perjuicio es perjudicar. Cohecho es coima, soborno. Barbecho, una tierra sin trabajar. El contexto dice acusado, agravio contra el Estado, contratos pactados, contratos bajo la mesa. Para realizar un contrato pactado, para realizar un contrato bajo la mesa, ¿qué ha recibido? Coima. Para realizar un contrato bajo la mesa, ¿qué recibió? Soborno. Y la coima, el soborno, es contra el Estado. Es un delito contra el Estado. Perjuicio es muy genérico. El término perjuicio es muy general, porque hay otros delitos que también son contra el Estado, en perjuicio del Estado. Pero aquí hablamos de contratos pactados, contratos bajo la mesa, recibió coimas, recibió sobornos para que se concreten esos contratos, para que se realicen esos contratos. Entonces el sinónimo es cohecho, cohecho. Perjuicio es muy genérico, es muy amplio. Yo busco el término preciso que se acople al contexto. La B, chicos, ¿por qué la respuesta no puede ser la B? La misma razón que sucede con la alternativa C. La misma razón. Él es acusado, lo están acusando. Entonces, si él está siendo acusado, si a él lo acusaron, me dices, profe, la B. Ok, Evile, ok, bien. Él estaba acusado de traición, pero me dicen que esa acusación es por los contratos pactados. Se da por los contratos pactados. Traición puede ser por traición a la patria. Traición puede ser por traición al fisco. Como dice Mille, es muy general, es muy amplio. El término de acusación por traición es muy amplio. Puede ser por traición a la patria, traición al fisco, traición al Estado. Es muy general. Y aquí me dice contratos pactados, soborno, coima, cohecho. ¿Me dejo entender, Fabiola? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Ujú. Ok, Emile. Sí. Antónimo contextual. Emile, Emile, ¿no? Emile, bien. Las constantes críticas antonimia, acrecentaron, aumentaron poco a poco su autoestima. Tienes aquí, disminuyeron, mermaron, a ver, autoestima, disminuyeron, que es algo cuantificable, disminuyeron las ventas, disminuyeron sus acciones, es cuantificable, se refiere a cantidad. Profe, puede ser mermaron es aumentaron, mermaron, aumentaron. Profe, puede ser mellaron, eh,
Mermar, perdón, es disminuir. Mermar es disminuir. Profe, ¿puede ser mellaron? Sí, mellar también es disminuir. Disminuir en cantidad. Disminuyeron en cantidad. Mermaron, disminuir también. Mellaron también es disminuir. Medrar es aumentar. Frustrar, decepcionar. Profe, entonces, ¿cuál es? Si aquí lo que busco es un término que se refiere a disminución. Disminuyeron se refiere a cantidad, alude a cantidad. Mermaron también se refiere a cantidad. Medrar es aumentar. Apunta. Mellar se refiere a disminuir algo no material. Mellaron la honra. Mellaron la dignidad. Mellaron el honor. Fíjate en el contexto. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Si me piden antonimio contextual, si me solicitan antonimio contextual, ¿cuál es tu respuesta? Antónimo de acrecentar, antónimo de acrecentar. Mellaron, porque es disminuir algo no material. Mermar es disminuir, mellar es disminuir, pero mellar es disminuir algo no material. Estas son las típicas preguntas por sentido contextual, sinonimio, antonimio contextual. Ojo, ojo, con los rastros verbales. El vocabulario, chicos, hay que manejar vocabulario. Y quizá te ha pasado que entiendes el contexto, comprendes el contexto, arrasas con las preguntas por tema, por inferencia, por extrapolación, por incompatibilidad, por compatibilidad, pero llegas a la pregunta por sentido contextual, entiendes el contexto y te bloqueas porque ya no entiendes el vocabulario. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Te ha sucedido o no te ha sucedido? Que han marcado todo genial, todo perfecto, pero la pregunta por sentido contextual por no saber el vocabulario. Es importante, por eso todas las clases trabajamos vocabulario y vocabulario relacionado al material que se está trabajando. Coherencia gramatical, debe haber sentido, debe haber pertinencia en el enunciado. Manejar vocabulario, identificar los rastros verbales, precisar el contexto y revisar las alternativas. ¿Hay preguntas por sinonimio contextual? Claro. ¿Hay preguntas por antonimio contextual? Sí. ¿Hay preguntas por connotación? En estos últimos años, connotación de notación no se ha vuelto un tanto recurrente, pero hay que tener consideración que sí se puede dar. ¿Hay preguntas por implicación? Profe, ¿qué habla? ¿Qué dice? ¿Cómo que implicación? Sí las hay. Y esas preguntas por implicación corresponden a las preguntas por sentido contextual. Sí las hay. Profe, ¿cómo? Un ejemplo, al toque. Un ejemplo. Ya. Eh, 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 La inflación. Mm, La inflación está perjudicando al país. Ya, aquí. Mira, ahí tienes el término inflación. En el texto, la palabra inflación implica. ¿Qué, profe? ¿También se puede formular de esa manera? Sí, también se puede formular de esa manera. En el texto la palabra inflación implica alternativa A. Mm, Alternativa B. Mm, Alternativa B. Este. Y alternativa C. El término inflación, no me están solicitando un término que reemplace, no me están solicitando una palabra que reemplace, sino
un término que esté dentro de inflación, una palabra que esté dentro de inflación. La inflación está perjudicando al país. Hablamos de inflación económica, hablamos de inflación económica. Entonces, ¿cuál creen que es el término que está dentro, que se incluye? Obviamente, alternativa C, alternativa C. ¿Me dejo entender, jóvenes? No es un término que reemplace a la palabra, sino un término que esté dentro del concepto de la idea de inflación, inflación económica. ¿Sí? ¿Me dejo entender, Cristian, Jean-Paul, Antoinette? Con este tipo de preguntas por implicancia, que sí se puede dar. Ok, ya está. Esa es otra forma de presentación. Bien. Uy, aquí la respuesta es acucioso. Se me escapó la respuesta. Les había formulado un último ejemplo, se me escapó la respuesta. Acucioso. Pero leamos el enunciado. Siempre hace buenos trabajos porque es un individuo muy meticuloso. Buenos trabajos, hace buenos trabajos. Individuo meticuloso. Negligente, descuidado, difuso es impreciso, azaroso es arriesgado. ¿Por qué la respuesta? Aquí la respuesta es acucioso, que es solícito, diligente, efectivo. ¿Por qué la respuesta aquí no puede ser centrado? Cristian, Renata, Fabiola, ¿por qué la respuesta aquí no puede ser centrado y sí acucioso? Porque yo puedo decir, es un joven centrado. ¿Y por qué no puede ser centrado? Y la respuesta sí es acucioso, que es diligente, solícito, eficaz. Ya, un detalle. Exacto, Renata, exacto. Ese es un criterio crucial en este tipo de ejercicios. Los términos generales, los términos imprecisos, los términos ambiguos, los términos que redundan, no se acoplan al contexto. No se acoplan, no se adaptan al contexto. A no ser, paréntesis, a no ser que no tenga de repente otra alternativa u otro término que complete el enunciado. Pero de premisa, un término muy general, un término eh, muy amplio, no se acopla al contexto. A no ser, dependiendo de las alternativas. Bien. Aquí tienen un texto. Ya antes de entrar a la parte práctica, a la parte aplicativa, vamos con lo siguiente, chicos. Vamos con lo siguiente. Y vamos a aclarar este punto. Ustedes ya saben cuáles son las nuevas directrices del siguiente examen de admisión. Ya conocen ustedes cuáles son las directrices del examen de admisión que se viene. 4 preguntas de texto dialectal, son 10. 4 preguntas de texto dialectal. 3 preguntas de texto mixto y tres preguntas del texto en inglés. Tienen que resolver 30 preguntas, ¿verdad? 30 preguntas en 1 hora, ¿o me equivoco? Porque son 10 de habilidad verbal, 10 de habilidad matemática y 10 de actitudinal. 30 preguntas en 1 hora. Ahora, hablando con toda sinceridad, ¿realmente será 1 hora? ¿Realmente será los 60 minutos? ¿Cuánto le ponemos? 45. Entonces trabajamos con esa base, 45 minutos o 50. 50 minutos. Trabajamos con esa base, 50 minutos. Ya, ok, trabajamos con esa base. Yo ya he estado trabajando con otros jóvenes la semana pasada con esta modalidad. Así que nosotros cambiamos así el toque, nos adaptamos al toque, nos adaptamos al toque. 45 minutos, dicen. Ya, ok, entonces nos quedamos con 45 minutos. Nos quedamos con 45 minutos. Yo les voy a comentar cómo he estado trabajando con sus compañeros del turno tarde la semana pasada. Ya, ok, entonces 45 minutos. Bien, bien. Con los jóvenes del turno tarde, que hemos estado trabajando la semana pasada, sí hemos estado trabajando con una base de 45 minutos. Y con ellos, para las 7 preguntas, 4 preguntas de texto dialéctico, 3 preguntas de texto mixto, se ha abordado 14 minutos para las 7 preguntas. 4 preguntas de texto dialéctico, 3 preguntas de texto mixto, 14 minutos. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con ese tiempo? ¿Sí? Si puedes en 10 minutos las 7 preguntas, genial, Alison, genial. Bien, 14 minutos. ¿Por qué?
¿Cuántos minutos demorarán ustedes para las 10 preguntas de habilidad matemática? Ya, si ya tienen 14 minutos en habilidad verbal, ¿cuántos minutos? Más o menos en promedio. 10 preguntas, habilidad matemática, 20 minutos, una hora. Chale, ¿no? Una hora ya no te alcanza para habilidad verbal. 30 minutos, no, yo creo que 20 minutos, ya cerca de 30 minutos. 30 minutos más 14 minutos, les queda un minuto. Les queda un minuto para, depende del nivel. De hecho. Entonces 30 más 14, les va a quedar un minuto para las preguntas de actitudinal. 14 no, 13 minutos, a ver, 12 minutos para los dos textos, texto mixto y texto dialéctico, 12 minutos, ¿sí? O se quedan con 14 minutos. Ya ustedes me dicen que no pase de 14. Ya, 14 es el máximo. Que no pase de 14. Chicos, vamos al toque para ya adaptarnos en una. No podemos esperar a la siguiente semana, a la semana que viene. No, ya los lineamientos se dieron la semana pasada. Conmigo tenemos esta primera clase, ya los lineamientos mm, ujú, se supone. Sí, sí, Samira, sí, sí, sí. Ujujú. El texto en inglés, ¿cuánto? 4 minutos. Son 3 preguntas. Mira, 12 minutos más 3 minutos del texto en inglés, 15 minutos. Ya no más. Para habilidad verbal, 15 minutos. 12 minutos para los dos textos en español, 3 minutos para el texto en inglés, 15 minutos. Vamos con 12 minutos. Si pueden resolver en menos tiempo, 10 minutos. ¿Estamos? Ya, empezamos con 12 minutos. Empezamos con 12 minutos. Entonces, como ya empezamos con eso, con ese tratamiento de una, vamos con este ejemplo. 2 minutos, 4 minutos o 3 minutos. Este ejemplo, este texto que es lineal y las 3 preguntas. 4 o 3 minutos. Son 9,5, 9,5, 9,8. Ya, 9,8, 3 minutos, al toque, vamos. Ya nosotros nos adaptamos en una. 9,5, 9,8. Las 3 preguntitas. Revisa bien, evalúa bien, vamos por las 3 correctas, de aplicación directa.
Ya está. 3 minutos. Empezaron 9:05. Ok, bien. Primera pregunta. El sentido contextual de ristra, que es prácticamente por la situación oracional del enunciado, ¿no? Las ristras de palabras que denominamos frases. Las ristras de palabras que denominamos frase, cadena. Ok. Palabras que están concatenadas, palabras que están ahí, condicentes, que forman una frase. Cadena, cadena. Bien. Esta es más una pregunta por connotativo. Es como decir, el sentido connotativo de ristra es cadena. Bien. 4. En el texto el término calibrar connota. Calibrar. A ver, en el texto. Lo único que llegó a calibrar fue que trataba sobre unos rusos. Lo único que llegó a calibrar. Ya, a entender, a comprender. Intelección, intelección. Lo único que llegó a calibrar, lo único que llegó a entender, lo único que llegó a comprender. ¿Por qué? Porque el contexto me indica. Cuando Woody Allen, de modo que el lenguaje nos proporciona más información de la que Woody Allen obtuvo de la Guerra y la Paz, obra que leyó en 2 horas después de haber recibido clases de lectura veloz, lo único que llegó a calibrar, lo único que llegó a entender, lo único que llegó a comprender fue que trataba sobre unos rusos. Profe, ¿por qué no puede ser resumen? Lo único que llegó a resumir. Ah, pero espérate. Aquí hay una secuencia de hechos. Primero leyó, luego entendió. Lo único que llegó a entender, lo único que llegó a comprender. Para marcar el término resumir o resumen, me falta contexto o un afinamiento de ese contexto. Por ejemplo, si me dijera, lo único que llegó a calibrar lo único que llegó a calibrar en una revista, en un artículo. Ah, si me dice que lo único que llegó a calibrar en una revista, en un artículo, lo único que llegó a resumir en ese artículo, lo único que llegó a resumir en esa revista. Bueno, ahí sí. Intelección. 3. El término atribulado es antónimo de, aquí, porque nuestro amigo se quedó atribulado luego de que su amada lo abandonó, como atribulado, agobiado, ya decaído, eufórico, eufórico, exaltado, exultado. Ya está. Ok. 3 minutos, fueron 3 minutos con 47 segundos. Fueron 3 minutos con 47 segundos. Profe, 3 segundos. Así estamos ahora. Ahora vamos a contar hasta los segundos. Ahora voy a trabajar con el cronómetro directamente. Bien. Ejercicios. Chicos, aquí tienen un texto de aplicación directa. Así que este texto de aplicación directa van a tener ustedes para trabajar más tarde o mañana. Y nosotros nos vamos a adentrar directamente con las preguntas, con los textos con preguntas. Aquí tenemos el primer texto, 5 preguntas. Vamos a, a estructurar, ¿ok? Vamos a estructurar. Ya, en este primer texto vamos a considerar 4 preguntas. En este primer texto consideramos 4 preguntas. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4. Ya. En el texto número 3, 3 preguntas, 3 preguntas. Consideramos la pregunta 7, la pregunta 8 y la pregunta 10. Entonces ahí tienen, ahí les voy a escribir por el chat. 7 preguntas, siendo 9:12, 10 minutos, 9:22. ¿Estamos? O ya bueno, 12 minutos, 9:24, ¿sí? Yasumi, Sofía, para el texto 1 y para el texto 2. Texto 1, 4 preguntas. Texto, uy, ¿qué pasó?
Texto 2, tres preguntas. Hola, hola. Se lajeó. ¿Me escuchan? Hola. Ya chicos, tengo indicaciones de la Miss, por favor,
vayan avanzando el texto uno y 2. Me está diciendo eso. Seguro ha tenido ahí un problemita con la compu mientras lo soluciona. Ya, vamos avanzando. Ah, qué música. Pónganse a leer. Concéntrense, aprovechen este tiempo. ¿Listo, chicos?
Ujú. Chicos, tenemos la indicación de la Miss, justo más arribita. Estamos desarrollando el texto uno y 2. Del texto uno son 4 preguntas, del texto 2 son 3, me parece. ¿Ok? Va a reiniciar su computadora y regresa, por favor. Esperamos un momento mientras ustedes siguen leyendo. Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? Ok. Jóvenes, disculpen. Creí que era problema de la red, pero creo que es problema del sistema aquí de mi compu. Pero bueno, ya. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Yo estoy desde el celular, pero también estoy ingresando otra vez a la compu. ¿Terminaron? ¿Sí? Ya, entonces vamos revisando, ok, vamos revisando, vamos corroborando. No perdemos. Oh, bien, a ver, con pregunta uno, 2, 3 y 4 para el texto número uno, ¿verdad? Ya, ok. Vamos chicos, texto número uno.
entre felonía y lealtad. Ustedes tienen el material, no se preocupen que ahorita voy a compartir. Entre felonía y lealtad se establece en el texto una relación de denotación de sentido directo, connotación figurada, sinonimia, implicación o antonimia. Ahí está, antonimia. Exacto, antonimia. Bien. Dos, en el texto, el sinónimo de barruntar, y en el texto indica, de Fouché se puede barruntar conociendo su carácter. Ah, profe, usted nos comentó que barruntar es inferir. Claro, pero ahí no dice inferir entre las alternativas. Pero exacto, tenemos el término suponer. Ujú. Se supone, se interpreta, se infiere. Ya, ok. Ujú. Siguiente. Se puede establecer plausiblemente. Profe, ¿qué es plausible? Apunta. Plausiblemente es notoriamente, evidentemente. Se puede establecer que, evidentemente, notoriamente, Aquilina se entiende como, profe, ahí en el contexto dice solamente la aquilina mirada psicológica de Balzac, solamente la aquilina mirada psicológica, un ratito, mientras estoy explicando, estoy arreglando aquí. Esa aquilina, esa fija, penetrante, sí, penetrante. Norca, en el numeral 3, en el numeral 3 es penetrante, una mirada aquilina, una mirada fija, una mirada penetrante. En la 2 ya, ok. Chicos, acabo de compartir nuevamente. ¿Se visualizan? Ah, ya está. Ok, ya, estamos aquí, ¿no? Ya, ahora, voy a salirme del celular un ratito. Ya está, ahora sí, ya estamos. Bien, me hizo ojitos a ver, en la uno es la E. En la 2 me preguntan, profe, ¿por qué no puede ser considerar, verdad? En la 2 me preguntan, profe, ¿por qué no puede ser aquí considerar? Ah, pues hay un detalle. Hay un detalle. ¿Y cuál es el detalle aquí en este contexto? Revisemos. Mira, aquí está. Aquí está el detalle evidente. Marcador. Ahí va el marcador. Mira, aquí. El contexto me indica. Los hermanos de Napoleón se dieron cuenta de ello. Carnot fue seguramente quien más se adelantó, quien quiso restaurar rápidamente el viejo comité de seguridad. De Fouché se puede barruntar conociendo su carácter, que en vez de ponerse de parte del cónsul derrotado, este contexto me indica que ya tengo rastros, que ya tengo evidencias, tengo ciertos rastros, tengo ciertas evidencias, tengo ciertas premisas, como el carácter. Si yo considero, es porque estoy tomando en cuenta, es porque si estoy indicando, considero que debe ser así, considero que se debe resolver así. Estoy tomando en cuenta, estoy precisando, estoy indicando. Pero aquí el contexto me indica, de Fouché se puede barruntar, conociendo su carácter. Ya hay un rastro, hay una prueba, por ahí hay una evidencia. Yo no puedo asegurar, porque al considerar, estoy asegurando que lo que puedo hacer es barruntar, suponer, inferir. ¿Me dejo entender, Norca? Si yo estoy considerando es porque estoy precisando, indicando, tomando en cuenta. Le estoy dando seguridad, le estoy dando seguridad a esa idea. Pero en el contexto no puedo darle seguridad porque tengo un rastro, tengo una premisa. Por lo tanto, puedo suponer. Puedo inferir, puedo suponer. ¿Lo tenemos, Norca?
Ahí está el detalle. ¿Me confirma si vamos bien? ¿Sí? Numeral 3. A ver, me indicas, si no me mencionas, si no me mencionara la premisa, no, tampoco, 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 Norca. Faltaría una premisa clara para poder indicar considerar. Mira, para que sea considerar, la premisa hubiese sido la siguiente. De Fouché se puede barruntar. De Fouché se puede barruntar que al ser, me dice, al ser así, al ser de esta manera, al resultar de esta manera, ya me está dando piezas clave. Es así, es asá. Pero si yo digo conociendo, yo conozco que es así, por lo tanto, aquí el contexto no es tan preciso como para marcar, considerar. Bien, me preguntan, no hay de qué, Norca, me preguntan por el numeral 3, 3 penetrante. 3 penetrante. 2 es suponer. 2 es suponer. 1, antonimia. Ya, a ver. En el numeral 3 creo que hubo una duda. En el numeral 3 creo que hubo una consulta o me equivoco. Numeral la C en la pregunta 2. Ya, Samira, la misma razón que justamente le comentaba a Norca, demostrar. ¿Qué demuestro? Demuestro de algo que yo estoy en duda, demuestro algo que yo de repente supongo, infiero, me parece, o demuestro algo que sí me consta, de algo que sí estoy seguro, segura. ¿Qué demuestro? Demuestro algo que sí me consta. Demuestro algo que sí se evidencia, se nota, algo de lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy segura. Pero pues el contexto, conociendo su carácter. Por conocer su carácter, yo no puedo asegurar que responda o actúe de tal o cual manera. Lo que puedo hacer es inferir, suponer, colegir, que puede que responda de esa manera, podría ser que responda de tal manera. ¿Me dejo entender, Samira? Ese es el detalle. Yo demuestro de lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy segura. Pero simplemente, por ejemplo, te planteo un ejemplo, Samira. Yo conozco que eres paciente, tranquila. Yo puedo asegurar, yo puedo demostrar que en otra situación X vas a ser paciente, vas a ser tranquila. Posiblemente, quizá, tal vez, porque normalmente eres paciente, eres tranquila, pero no puedo asegurar. Podría ser, supongo, infiero. ¿Lo tenemos a mirar? ¿Sí? Creo que hubo una duda en el numeral 3. Me avisan, chicos, creo que hubo una duda en el numeral 3. Ujú. No hubo dudas, no hubo dudas, por ahí creo que leí una duda. Ya, si no hubo dudas, pasamos al numeral 4, chicos, pasamos al numeral 4. Medularmente, principalmente, el texto explica el origen de casita. Uy, déjame decirte que la respuesta es casita, es casita, es casita. El distanciamiento entre Napoleón y Fauché, casita. No te asustes, tranquila, tranquila, ¿sí? Ese es el tema, ese es el tema. Creo que ahí no hay dudas con otra alternativa, ¿verdad? ¿Ya te habías asustado? No, no. Ahora andamos así, a sobresaltos. Así nos tiene San Marcos a sobresalto. Ahí, atentos, ahí un poco ansioso, ¿no? Renata, ¿cuál? ¿En el numeral 4? Ya, profe, ¿qué pasa con el numeral 4? Dice, la amistad extraña. Medularmente el texto explica el origen. Fíjate aquí en la pregunta. La pregunta ya tiene una gran carga textual. Medularmente el texto explica el origen. Profe, la E. A ver, revisemos. El origen de la amistad extraña. El texto en sí está explicando cómo empezó, cómo se inició, cómo germinó,
esa amistad extraña o el texto particularmente me indica cómo empezó, cómo se dio, cómo se originó ese alejamiento, el distanciamiento, ¿no es cierto? Por eso te decía que en la misma pregunta ya hay una carga textual importante, porque me indica el origen del distanciamiento. ¿Me dejo entender, Renata? Ese es el detalle. Ese es el detalle, ¿no? No explica el origen de la amistad. Ok, 5. Para los que han resuelto el numeral 5, se infiere del texto que la restauración del Comité de Seguridad implicaba. Ah, sí, han resuelto el numeral 5. Ah, genial, genial, genial. La pérdida del poder político por parte de Napoleón, la pérdida de ese rigor político por parte de Napoleón. Aquí no tengo que refutarte, aquí no tengo que objetarte. Ya. ¿Para qué te voy a refutar? ¿Para qué te voy a objetar? Bien. Ahí vamos 4 correctas, ¿verdad? Ahí vamos 4 correctas o me equivoco. ¿Sí? Ah, ok, ok, genial. Perfecto. Ya estamos. Texto 3. Texto 3. Ya, el texto 3 sí vamos a leer. El texto 1, manejable. A ver, el texto 3 leemos al toque. Wikipedia se ha convertido en uno de los principales sitios de consulta de información de Internet. Su uso masivo por parte de los estudiantes ha hecho saltar las alarmas. ¿Cómo podemos fiarnos, podemos confiar de la información contenida en una enciclopedia que puede ser editada por cualquiera de forma totalmente anónima? Sugiero, Renata, Norca, si dice sugiero, ¿quién? ¿Yo, el lector o el autor? Si dice sugiero, ¿quién? ¿Yo, el lector o el autor? El autor está en primera persona. Está en primera persona. Yo sugiero al lector que dedique unos segundos a meditar la respuesta a esta pregunta, ya que esta está a la luz, perdón, de todos los estudios existentes. No es trivial. Profe, ¿qué es trivial? Te ayudo. El sentido lexical directo de la palabra trivial es insignificante, insustancial, sin sustancia. Muchos estudios apuntan a que este sistema presenta defectos importantes como su lentitud, resistencia de la publicación de nuevas ideas, nepotismo, que es favoritismo, sesgo de nación, género y renombre académico en el proceso de evaluación, competencia desleal y falta de acuerdo entre distintos expertos de cara a la publicación de un determinado trabajo. Entonces te pregunto, ¿el autor del texto confía en la en la información que proporciona este sitio web? ¿Confía? ¿Sí? ¿Está concordante con...? No, no confía. Y develada es revelada. Revelada la problemática. ¿Por qué? Porque no hay, para el autor del texto no hay fiabilidad, no hay confianza con la información que se vierte en esta página. Y aún así, el lector no confía ciegamente en lo aquí planteado. El autor no confía ciegamente en lo aquí planteado. Lo único que podría argumentar a favor es que la Wikipedia es tan fiable como otras fuentes de información consideradas generalmente como tales. La Wikipedia es tan fiable como otras fuentes, como Rincón del Vago. ¿Han escuchado ustedes de Rincón del Vago? Ya no es de, de su generación, ¿no? Les comento rapidísimo. Así como existe Wikipedia, antes existía otra página llamada Rincón del Vago. Y otra creo que era Tarea Fácil, que también te proporcionaban información muy similar a Wikipedia. Sí, 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 sí. Si tienen hermanos mayores, pregúntenle. Rincón del Vago, Tarea Fácil, sí existían. No sé si seguirán existiendo, no he buscado. Ok, bien. Como tales. Sin embargo, ¿hasta qué punto esas otras fuentes de información aceptadas son fiables? ¿Hasta qué punto son fiables? Fíjate en el cuestionamiento, en la pregunta. En el ámbito científico, la calidad de los artículos de investigación y las revisiones se determina mediante su evaluación por expertos de la materia. En el ámbito científico, para que se publique un estudio, no es porque simplemente el investigador terminó su estudio,
sino que ese estudio pasa por un juicio de expertos, expertos en la materia. Proceso conocido como peer review en inglés. No obstante, tampoco podemos fiarnos por completo de la información proclamada, autoproclamada como oficial o formal, ya que según Charles Jennings, antiguo editor de la revista de Ciencias Nature, viene la cita, profe, ¿qué quiere decir esta cita? No entiendo, te explico. ¿Cómo me doy cuenta que es una cita? Aquí están las comillas. ¿Cómo me doy cuenta que corresponde a una cita? Aquí están las comillas. Profe, y esos paréntesis con puntos suspensivos quiere decir que antes de esta idea hay otra idea más. Antes de esta idea, los científicos hay otra idea más. Entonces, la idea no empieza con los científicos. Antes de los científicos hay otra idea más. Los científicos comprenden que la revisión mediante expertos per se asegura únicamente una mínima calidad. Ah, caray. La revisión mediante expertos asegura mínimamente un mínimo de calidad. Entonces, si existen problemas de autenticación de información ya en el ámbito científico, si ya en el ámbito científico, a pesar de haber expertos que revisan las investigaciones, hay ya problemas, hay complicaciones con respecto a la autenticidad, la concepción del sistema de revisión pública de Wikipedia se alejaría drásticamente de la verdad, porque solamente corresponde a la revisión que hagan los usuarios. Es decir, nos hemos dado cuenta de que no podemos dejar de ser escépticos y que necesitamos desarrollar capacidad crítica. Y la Wikipedia y sus detractores, ¿quiénes son los detractores? ¿Los que están a favor, los que defienden o los que objetan, los que cuestionan? ¿Quiénes son los detractores? Los que objetan, los que cuestionan. ¿Quiénes son los detractores? Los que objetan, los que cuestionan. No solo nos han permitido evidenciar esta necesidad, sino que sugiere sistemas que podrían cubrirla. La precaución, por tanto, sigue siendo imprescindible. La precaución sigue siendo importante porque no podemos confiar desinformación, especialmente en temas controversiales y de actualidad. Bien, oye, un muy buen texto. 6. Centralmente, el texto gira en torno al tema. El tema. ¿Cuál es su respuesta? El tema de este texto argumentativo. Baby, baby. ¿Por qué la duda, Renata? ¿Por qué la duda, Jean Paul? Esa es la respuesta. La poca fiabilidad que tiene Wikipedia como fuente de información. Sí, ese es el tema principal, ese es el tema crucial. A partir de ese tema se decanta ciertos cuestionamientos con respecto a otras páginas e incluso al medio científico, que a pesar de tener juicio de expertos, también tiene objeciones. También hay objeciones, hay refutaciones. Bien, ¿por qué la duda? ¿Con qué alternativa tienen dudas? Se está dudando entre la B y la E. A ver, ¿qué dice la B? Al uso público de Wikipedia y sus dudosas publicaciones teóricas. Ah, hay un detalle. Si bien es cierto, la pregunta es por tema. Centralmente, el texto gira en torno a. Nosotros nos damos cuenta que el texto es un texto argumentativo. Y como texto argumentativo, se centra en una polémica, en una cuestión, en un debate. Y yo les pregunto, jóvenes, ¿el autor del texto cuestiona, objeta, refuta que Wikipedia sea de uso público o la poca fiabilidad, la poca certeza de Wikipedia, de esta página? Porque el texto es un texto argumentativo y lo que está haciendo el autor es objetar, cuestionar. Entonces, ¿qué cuestiona, qué objeta el autor? ¿El uso que sea de uso público o la poca certeza, la poca fiabilidad? Exacto, Sayuri, exacto, Cristian. Por lo tanto, si yo opto por la alternativa E, al uso público de Wikipedia, descartada. Profe, y la otra parte, sus dudosas publicaciones. Esta parte sí, dudosas publicaciones teóricas, esta parte sí, porque es parte de su cuestionamiento, es parte de su refutación, ¿no? Cuestiona esas dudosas publicaciones teóricas. Pero esto no, esto no. ¿Me dejo entender? ¿Quién me preguntaba? ¿Renata? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Lo que está haciendo el autor es objetar, refutar la poca certeza, la poca fiabilidad. Ok, bien.
¿Desarrollaron el numeral 7? ¿Desarrollaron el numeral 7? En el texto, el término trivial tiene el antónimo contextual de... Me dicen, por ahí he visto otra alternativa, aparte de la A, la D. Ya, vamos a revisar. Aquí, aquí. Sugiero al lector que dedique unos segundos a meditar la respuesta de esta pregunta, ya que está a la luz, perdón, de todos los estudios existentes. No es trivial, no es insignificante, no es simple. Profe, ¿puede ser banal? Banal es sinónimo. Profe, ¿puede ser deferencia? Deferencia es cordialidad. Profe, ¿puede ser pueril? Pueril es niño, infante, inocente. Profe, ¿puede ser insustancial? Insustancial sin importancia. Profe, ¿puede ser extraordinario? Sí. ¿Y por qué, profe? Si trivial es insignificante, si trivial es sin importancia. ¿Qué? ¿Lo extraordinario también puede ser importante? Lo extraordinario implica, lo extraordinario implica que no es ordinario, que no es común, que no es usual. ¿Hay cierto grado de importancia? Sí. ¿Hay cierto grado de crucialidad? Sí. Y aparte también que las otras alternativas por descarte, me doy cuenta que no tienen ni correspondencia antonímica con respecto a trivial. ¿Sí? Si es A, si es A. Apunta. Pueril, infante. Nene, cándido, inocente. Deferencia, cordialidad, amabilidad. Avioncito. 8. 8. Resulta compatible señalar que la evaluación de los artículos científicos. ¿Cuál es su respuesta numeral 8? Casita presenta también un serio cuestionamiento de, claro, a pesar de que pasa por un juicio de expertos, hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos. Ujú. Bien. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra? ¿Hubo alguna otra alternativa que te hizo ojitos? Te dijo, mírame, aquí estoy. No, ¿no? Bien. Se infiere del texto que para los docentes el uso de Wikipedia por parte de los alumnos, se infiere que para los docentes, según el autor del texto, ¿creen que los docentes confiarían en este tipo de fuente? ¿Aconsejarían a sus alumnos utilizar este tipo de fuente? No, cuestionable, ¿no? Cuestionable. ¿Cuál es su respuesta? Enanito, no es recomendable para la realización de tareas. Claro. No es recomendable, no es aconsejable para la realización de tareas. La B, a ver, me preguntan, profe, ¿qué pasa con la alternativa B? No limita sus posibilidades de futuros investigadores. Ah, profe, la pregunta es, se infiere del texto para los docentes, para ellos, no para el autor del texto, no para mi persona, que soy el lector, sino para los docentes. El uso de Wikipedia por parte de los alumnos es una herramienta, perdón, B, ¿no? No limita sus posibilidades de futuros investigadores. Futuros investigadores. Chicos, en el texto en sí, ¿hay alguna premisa o hay alguna idea que me dé a entender que para los docentes, para ellos, para los maestros, el uso de Wikipedia no limita que en un futuro sean investigadores? Para los docentes, para el autor quizá, tal vez puede ser, pero para los docentes no hay premisa, no hay idea que me vislumbre justamente que para ellos, para los maestros, el uso de Wikipedia no limita que en un futuro sean investigadores. Por lo tanto, esta idea, la alternativa B, no corresponde a un concepto, a una noción
que puedan plantear los docentes. Probablemente el autor sí, probablemente el autor del texto sí, pero para los docentes no. ¿Me dejo entender, Norca? Por eso la pregunta es, ¿no? Para los docentes, no para el autor, no para mi persona como lector, sino para los docentes, para los maestros. Bien. La C, Sofía, en el numeral 9, sí, ¿no? A ver, es una herramienta que genera, caray, para los docentes. El uso de Wikipedia por parte de los alumnos les permite el pensamiento crítico, les permite ser reflexivos, juiciosos. Si yo en el texto tengo lo siguiente, si yo en el texto tengo lo siguiente, bien, por aquí, mira, necesitamos desarrollar la capacidad crítica, según el autor, ¿no? Por aquí también, esto mella la capacidad reflexiva. Por lo tanto, si hay premisas, si hay ideas que me indican que el uso de Wikipedia no favorece a la capacidad crítica, no favorece al pensamiento reflexivo, no favorece al pensamiento juicioso, podríamos asegurar que para los docentes el uso de Wikipedia genera pensamiento crítico, fomenta el pensamiento crítico, si ya hay premisas, si ya hay ideas que indican que Wikipedia, el uso de Wikipedia, mella el pensamiento crítico, no favorece al pensamiento reflexivo. Entonces podemos indicar que para los docentes, habiendo ya esas evidencias, para los docentes el uso de Wikipedia genera pensamiento crítico, reflexivo, juicioso. ¿Qué dice Sofía? Claro, ya no. Si ya teniendo esas premisas, si ya teniendo en el texto esas premisas, no podemos afirmar ello. ¿Me dejo entender, Sofía? ¿Sí? Ok. Numeral 10. Si se demostrara que el sistema de Wikipedia es totalmente confiable, si se demostrara que es totalmente confiable, probablemente, mira, aquí ya me indican la probabilidad. A ver, Cristian me indica B, Renata B. Se valoraría como fuente bibliográfica, ¿no? Claro, probablemente, posiblemente, si es que fuese totalmente fiable, confiable, sí. Se valoraría como una fuente bibliográfica. Profe, ¿qué quiere decir referencia bibliográfica, fuente bibliográfica? Ah, que son medios o bases para un estudio, para una investigación. Una fuente bibliográfica, que es un medio o una base para un estudio, para una investigación. Así que si ves de repente por ahí un estudio, entre comillas, y en la fuente bibliográfica dice de tal Wikipedia, no, besito. Chicos, chicas, ¿cuántas correctas? Suponiendo que han desarrollado los dos textos en 12 minutos y 7 preguntas. ¿Cuántas correctas? 6 de 7, ok, bien. 6 de 7, ya. Pero fue en 12 minutos, ¿o no? Sayuri, Samira, Antoinette, Jimena, 9 de 10, ya. Ya, pero vamos bien, genial. En 11 minutos, ya. En 11 minutos, bien. Jóvenes, a partir de hoy y con las siguientes semanas, caray, he desactivado la cámara. Bueno, es que se bloqueó la compu, pero bueno, ya, se arregló. A partir de hoy y las siguientes semanas vamos a trabajar de esa manera. Entre 12 minutos desarrollan 2 textos, 7 preguntas y corroboramos. Bien, pasamos al siguiente texto, ¿sí? ¿O ya se cansaron? Chicos, ustedes me dicen, profe, pero ya estamos, ya terminó, ya acabó la clase. Ya, ustedes me dicen. Si no, podemos hacer lo siguiente. Si no, podemos hacer lo siguiente. Si bien es cierto, por este inconveniente técnico que he tenido, hemos perdido unos minutos,
voy a consultar, o sea, no hemos perdido 30, 40 minutos, pero igual hay una consideración de mi parte, porque el compromiso que tenemos aquí en Sabio es con ustedes. Así el problema técnico ya ha sido unos cuantos minutos, el compromiso es con ustedes. Podemos hacer lo siguiente y voy a consultar a Lisette un repaso, como un repaso, un día que puedan, un sábado o un viernes, ya coordino, una horita y desarrollamos un par de textos o las preguntas que normalmente tienen dudas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O dicen, no, profe, no hay problema con esos minutos, pero si están de acuerdo, me confirman. Si no están de acuerdo, me dicen, no, profe, no hay problema con esos minutos de problemas técnicos. Ya, ok, entonces, como les decía, chicos, el compromiso es con ustedes, solamente el problema técnico ha sido de unos minutos, pero aprovechamos esos minutos para un repasito. Ya voy a consultar con Lisette para ver qué día, una horita, aunque sea, una horita, y hacemos un repasito. Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien, Lisette? ¿O no? ¿O no? Yo me estoy comprometiendo ya. Sí, no hay problema, podemos coordinar, no hay problema. Ok, ok, bien. Eh, por aquí me preguntan, profe, ¿cuántos minutos para resolver el texto? Perdón, para leer el texto. 3 minutos. Entre 2 o 3 minutos. Ya, son 7 preguntas. 4 preguntas, primer texto, 7 minutos para el primer texto y 5 minutos. 4 minutos, 4 o 5 minutos para el siguiente texto. Entre 6 y 7 minutos y 4 o 5 minutos para leer y responder. Y solamente para leer 2 o 3 minutos. Solamente para leer 2 o 3 minutos. Bien, chicos, entonces, así quedamos, así quedamos. Vamos coordinando y ya la próxima semana de repente tenemos nuestro, un reforzamiento con algunos textos. Entonces, ya nos estamos encontrando la siguiente semana y nuevamente las disculpas del caso por los problemas técnicos. Ya, se bloqueó la computadora, ahora voy a ver qué pasa, qué ha sucedido. Bueno, jóvenes, no, no hay de qué, no hay de qué, Camila, nos vemos, Amira. Chao Camila, chao Antoinette, chao Diana, chao Renata, chao Sofía, chao Antonella, bye bye, nos vemos, cuídense.